toda su audiencia. A ver, primero preguntarle acerca de efectivamente esta misma ley de modernización de la educación parvularia. ¿En qué consiste y cuáles son también los puntos que ustedes están impulsando? Bueno, esta es una ley muy importante que se acaba de promulgar hace un par de meses, que vale la pena señalar que contó además con el consenso transversal en las dos cámaras de una votación absoluta, lo que pone en evidencia que la educación parvularia es un tema transversal y que es importante para todos los sectores políticos, eso por un lado. Por otro lado, es una ley que viene a ordenar de alguna manera el sistema de educación parvularia, que es muy importante porque paradójicamente es un sistema, un nivel educativo que lleva más de 160 años, la educación parvularia pública. Sin embargo, habían algunas situaciones asociadas a la gestión del sector que era muy importante resolver. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con poner en regla el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, que es un estándar de calidad que otorga el Ministerio de Educación para los establecimientos educacionales y que es muy importante que lo tengan. Esta es un decreto que se promulgó hace muchos años, más de una década, y sin embargo hay muy pocos jardines que cuentan con este reconocimiento oficial. Entonces, esta ley lo primero que hace es poner un plazo para el reconocimiento oficial de todos los establecimientos que reciben financiamiento público y, por otro lado, diseñar un plan para que, de alguna manera, el Estado vaya acompañando a los establecimientos y a los sostenedores para que esto ocurra. Hasta este momento la disposición a hacer eso pasaba mucho más por voluntades que por una normativa. Entonces hoy día eso es muy relevante porque vamos a garantizar que de aquí al 2034, que uno lo ve a distancia y claro, dice es un tramo largo de tiempo, pero sin embargo, como le decía, pasaron mucho más de 10 años y no se había avanzado en esta materia. Entonces, con esta ley garantizamos que de aquí al 2034 todos los establecimientos de la oferta pública y que reciben financiamiento del Estado van a tener el reconocimiento oficial. Eso es una primera cosa que es muy, muy importante. Lo otro es lo que tiene que ver con el ordenamiento de los cupos de educación parvularia. Porque hasta ahora no había claridad ni había interconexión entre los sostenedores. Entonces, por ejemplo, los jardines de Junji y de Integra no tenían comunicadas sus datos, sus bases de datos. ¿Qué implicaba esto? Que nos encontramos cuando llegamos a esta administración con que había niños que estaban duplicados, triplicados y a veces hasta 5 veces inscritos en el sistema, con todas las implicancias y perjuicios que eso implica. Es decir, si uno ordena todo ese desorden, vamos a decir, lo que logramos hacer fue liberar en un primer momento cerca de 10.000 cupos, porque había niños que estaban más de una vez matriculados. Entonces, esta es una ley que además ordena esa situación, mandata tanto a los apoderados como a los sostenedores a ser responsables respecto del uso de las matrículas y a tener en el sistema una información actualizada respecto de eso. Es muy importante porque, si usted lo piensa, 10.000 cupos corresponden aproximadamente, si uno tuviera que pensar en un jardín clásico, acerca de la construcción de 100 jardines. Entonces, tiene implicancias para el día a día, para las familias, para poder acceder a la educación parvularia, pero también tiene implicancias en términos del diseño de las políticas públicas, ¿sí? Ahora, preguntarle también la importancia respecto de lo que ustedes estaban planteando sobre si el establecimiento tiene financiamiento público, tiene que tener cierto estándar. Esto se ha debatido en otros niveles de la educación, entonces quería preguntarle un poco este mismo debate o la importancia de poder considerar esto, que si hay un financiamiento público tiene que tener cierto estándar el establecimiento, digamos. Así es, pero además esta ley, lo otro elemento muy positivo que tiene es que mandata a la oferta privada también a reportar en el fondo su funcionamiento. Hoy día, con toda la normativa, es muy importante, Ricardo, que usted sepa y que sus auditores sepan que hoy día el estándar de calidad respecto de la educación parvularia, a diferencia de otros niveles educativos, lo tiene la educación pública. Es decir, los grandes sostenedores, Junji, Integra, los jardines vía transferencia de fondos, que hoy día además están siendo traspasados a los servicios locales de educación pública, son jardines que están orientados a tener este estándar de calidad en todo sentido, desde la perspectiva del
A ver, estamos viendo si es que podemos también tener ahí algún problema de comunicación. Estamos conversando con la... Vemos muy bien respecto de la oferta pública, por eso que sabemos, por ejemplo, cuántos jardines les falta al RO y por dónde tenemos que avanzar en ese sentido. Pero respecto de la oferta privada, sabemos nada, poco o nada, porque no hay hoy día nadie que mandate a un jardín privado a dar cuenta de cómo funciona. Y eso, si usted lo piensa, para la ciudadanía es tremendamente importante porque es parte de la oferta. Entonces, hoy día, por ejemplo, hasta esta ley, no sabíamos cuántos jardines privados existen, no sabíamos cómo funcionaban. La única información que tenemos de la oferta privada es la información que voluntariamente los sostenedores que quieren contar con el reconocimiento oficial o con la autorización de funcionamiento, en el fondo reportan. Pero esa es una cantidad muy residual de establecimientos. La gran mayoría no sabemos cómo funcionan. Entonces, esta ley es muy importante por eso, porque crea un registro parvulario que mandata a que toda la oferta, de alguna manera, esté reportada en una base donde vamos a tener información de qué coeficiente técnico tienen, de cuál es su proyecto educativo con claridad, y sobre todo con todas las normas de funcionamiento que son tan importantes, sobre todo en esta etapa de la vida, que no es irrelevante como las características que tengan los establecimientos, ¿se fijan? A ver, usted me decía que al 2034 podían llegar y certificar toda la oferta pública, y respecto de la oferta privada, ¿es el mismo plazo? La oferta privada tiene algunas restricciones en el sentido de que al 2000 hay una posibilidad de que todas aquellas establecimientos que quieran como adscribir a la ley, vamos a decir, tienen un plazo hasta el 2027. Ya. Y también se les va a orientar y también se les va a apoyar y en el fondo nos va a permitir discriminar, porque también usted sabe que hay muchos establecimientos que se venden al sistema, a los padres, a los apoderados que a veces tienen menos información o menos conocimiento, se venden como establecimientos educacionales y en definitiva no lo son. Son espacios más de cuidado, pero no educativos, y no tienen como estos estándares de calidad. Entonces, de alguna manera, a todos los establecimientos privados que quieran avanzar en una perspectiva normativa, y cumplir con las reglas, en el fondo se les va a dar la posibilidad de que aquí al 2027 puedan efectivamente ir avanzando en esa perspectiva. Y otra cosa relevante que tiene esta ley es que le otorga y consagra para la Superintendencia de Educación la posibilidad de que en su fiscalización puedan establecer si un establecimiento es y corresponde a educación parvularia o no. Eso nos va a permitir también, en la misma línea de lo que estoy señalando, asegurar estándares de calidad y discriminar. Y aquellos establecimientos que no cuenten con los estándares para considerarse un establecimiento de educación parvularia, con todo lo que implica, simplemente van a tener que decidir o se ponen en regla o simplemente salen del sistema y no se presentan más como oferta educativa. ¿Se fija? Entonces, es una ley que tiene hartas cosas buenas, necesarias para efectivamente ofrecer oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar de calidad para nuestros niños y niñas. Consultarle también si estos mismos establecimientos van adecuando sus condiciones o van certificando sus condiciones de aquí al 2027, van a poder acceder también a financiamiento público. O sea, lo preguntaba desde la institución que puede estar funcionando con X condiciones, a lo mejor con buenas condiciones, pero no certificadas, pero pueda incorporarse también al sistema. Eventualmente, así es. Ya. Ahora, consultarle también, usted señalaba de que las mismas personas no tienen necesariamente información acerca de los establecimientos. Entonces, más allá de lo que pueda hacer este trabajo ya de investigación, poco menos que habrá que hacer, quería preguntarle cuánto de la matrícula se conoce, del total del sistema educativo que está también involucrado al tema del sistema parvulario. ¿Cuántas personas van al sistema parvulario? ¿Cuántas familias? ¿Hay algún tipo de catastro, registro social? De cuántas personas, por ejemplo, pueden estar adscritas para familias, adscritos a hogares, en lo que es el sistema de educación parvularia. Sí, esa información la tenemos, por supuesto, pero como le digo, respecto principalmente de la oferta
de la oferta pública. En general, nosotros sabemos, por ejemplo, que hoy día más de 710.000 niños y niñas asisten a la educación parvularia y que la cobertura, dependiendo de los niveles, hay niveles que tienen cobertura más alta, pero en general bordea el 57-58%. Entonces, respecto, como le digo, de la educación pública tenemos información muy clara. Eso no estaba regulado para la oferta privada, pero esta ley lo que va a permitir justamente es que tengamos una visión mucho más completa y panorámica de todo el sistema en su conjunto, porque la oferta privada también es parte del sistema educativo. Claro, aquí no se debate si es que tenga que haber, digamos, un sistema mixto o no, porque siempre va a ser necesario, digamos. Exactamente. Lo importante es que todos jueguen con las mismas reglas del juego y que en definitiva podamos garantizar. Usted sabe que lamentablemente han habido situaciones a lo largo del tiempo muy lamentables respecto de niños que encontrándose en situaciones que a lo mejor los papás pensaban que tenían ciertas características o a lo mejor ni siquiera se lo habían preguntado, han tenido accidentes o situaciones muy lamentables, porque trabajar con la primera infancia es un tema muy delicado, es decir, tienen que existir estándares de calidad, tiene que existir el personal idóneo, es muy importante la infraestructura, por ejemplo, tiene que tener características particulares en los programas educativos, desde Jalacuna en adelante tienen que tener ciertas orientaciones y por lo tanto es una etapa de la vida donde es muy relevante que toda la dimensión de infraestructura o más estructural vaya de la mano también con los procesos educativos. Eso, como usted sabe, los hitos del desarrollo de los primeros años de vida son también procesos de aprendizaje. Entonces, en esta etapa es muy importante que las condiciones estructurales sean las adecuadas. Y a veces la gente desconoce esa información, pese a que está muy disponibilizada tanto en la página de la subsecretaría, en las normativas, en la Seremía, está muy claro cómo tienen que ser los jardines. Los papás tienen derecho también a preguntar todo lo que quieran al acceder a la oferta, pero es muy importante tener conciencia de que en esta etapa de la vida la disposición de infraestructura es tan importante como la dimensión técnico-pedagógica. Quería ir también a un punto bien específico, lo que son el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos de carácter sexual y que en general están asociados también a personas menores de edad. Esto está entendido como una medida cautelar y que se establecen condenas justamente para que estas mismas personas que están condenadas por este tipo de delitos no accedan a entornos con menores de edad, con niños, niñas, adolescentes. Entonces, quería consultarle cómo ustedes lo analizan en el sistema público y si usted me dice que no tienen mayor información del sistema privado, ¿cómo saben de que, por ejemplo, un jardín infantil privado revisa esos mismos registros y tiene también información respecto de su personal? Bueno, nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad en todo el sistema educativo, del cual la educación parvularia también es parte. Ahí hay una institución que juega un rol fundamental, que es la Superintendencia de Educación, que establece fiscalizaciones permanentes, periódicas, respecto de todo el sistema, no solo del sistema público. Entonces, sí hay una preocupación permanente por, de alguna manera, resguardar estos peligros, digamos. Ahora, lo que sí es importante es que las familias tienen un rol importante acá, o sea, el poder averiguar, el poder imponerse de qué características tiene el espacio donde yo voy a destinar a mis hijos, el hacer preguntas, el contrastar la información con las instancias, digamos, de fiscalización o el mismo ministerio es tremendamente relevante, porque nosotros estamos llanos a dar ese acompañamiento y ese apoyo, pero también hay una responsabilidad, por supuesto, que es del Estado, que es lo que estamos movilizando, pero también hay una responsabilidad de las familias, ¿se fija? Claudia Lagos, quien es subsecretaria de Educación Parvularia, con nosotros, conversando con nosotros a esta hora de la mañana en la radio de la Universidad de Valparaíso. Le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Ya, un gusto y muy disponible para